Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar de nuestra multistation, concretamente de la parte de funciones lógicas, que es una de las funciones más potentes que tiene. Primero haceros una pequeña introducción de lo que es el aparato en sí. La multistation es un aparato de entradas y salidas de KNX. Dispone de 6 entradas que se conectan en la parte inferior, 6 entradas binarias, y 6 salidas de relé de 16 amperios cada una que se conectan en la parte superior, como estáis viendo en esta imagen. Además de eso, tiene 2 entradas analógicas pensadas para conectar sensores de temperatura. Pues bien, este potente aparato, además de tener esas 6 entradas y salidas y las 2 entradas analógicas, tiene una función muy característica, como os decía ahora, que es la programación lógica. Tiene un potente módulo de funciones lógicas que podemos hacer hasta 10 funciones lógicas con 4 funciones dentro de cada una. Veamos un ejemplo muy concreto de cómo funcionaría una de ellas. Vamos a poner aquí la aplicación de ETS para que lo veáis. Bueno, de entrada, así es como viene. La referencia 230663 es como cuando se pone en el ETS aparece así, con esos objetos de comunicación. En principio, todas sus salidas vienen configuradas como persianas, emparejadas de 2 en 2, es decir, sería como para conectar 3 persianas. Pero luego en los parámetros podemos ir y seleccionar lo que queremos hacer con cada uno. Dentro de general, pues podemos hacer que la 1 y 2, por ejemplo, sea una salida de persiana o 2 salidas de accionamiento y así sucesivamente. Vamos a dejar que la A1 y la 2 sean salidas de accionamiento porque nos conviene para esta práctica que vamos a hacer hoy. Bien, y después aquí tenemos una serie de activaciones. Por ejemplo, si queremos utilizar las entradas binarias, lo podemos activar, y si queremos usar las funciones lógicas, que va a ser el caso de esta práctica, pues también hay que activarlo. En función de los parámetros que vayamos habilitando aquí, tendremos más o menos objetos de comunicación. Como veis, ya empiezan a aparecer aquí una gran cantidad de objetos de comunicación, sobre todo aquellos relacionados con las funciones lógicas. No quiere decir que tengamos que utilizarlos todos, simplemente los que necesitemos. Bien, vamos ahora concretamente a lo que nos interesa en esta práctica, que es las funciones lógicas, propiamente dichas. Las tenemos aquí abajo, las hemos habilitado y entonces una de las cosas que tenemos que hacer es decirle qué objetos vamos a necesitar. Si vamos a necesitar objetos de 1 bit, de 4, de 1 byte, de 2 o de 4 bytes. En este caso, la práctica que vamos a hacer va a ser una simple puerta OR, suponiendo que lo que queremos hacer es que tenemos 4 entradas binarias, las entradas binarias de la 1 a la 4, utilizaremos estas 4 entradas binarias, y lo que queremos hacer es saber si alguna de ellas está activada. La aplicación de esta sería, por ejemplo, si tenemos contactos magnéticos en la ventana, pues saber si hay alguna ventana abierta. Por ejemplo, es una función OR entre ellas. Bien, y luego teníamos una salida. Imaginemos que lo que queremos hacer es que si hay alguna ventana abierta, si hay algún contacto magnético que esté activado, pues entonces vamos a activar una alarma o una salida de actuador, por ejemplo, ¿no? Bien, pues para eso tenemos que habilitar objetos de comunicación de 1 bit. No necesitamos nada más. De 4 no necesitamos, de 1 byte tampoco, ni de 2 ni de 4 bytes. Bien, pues ya tenemos la función, o sea, los objetos para función lógica. Por otro lado, tenemos que decirle cuántas funciones lógicas queremos hacer. Os he dicho antes que podemos hacer hasta 10 funciones lógicas. De momento, vamos a dejarlo solamente en una y aquí la tenemos. Bien, vemos aquí una serie de conceptos: gatillo, filtro, operación lógica, resultado. Esta función que vamos a hacer ahora es muy sencilla realmente, pero podemos hacer cosas muy complejas. Podemos hacer que las funciones lógicas se relacionen entre ellas. Podemos hacer que esas funciones lógicas entre ellas se interconecten. Y podemos llegar a hacer algoritmos muy potentes con esta multistation. Pero como veis, estamos en el entorno del ETS, que el entorno del ETS es un entorno pues básicamente alfanumérico que no permite hacer nada gráfico. Por tanto, lo que nosotros os recomendamos es que hagáis algo así. Es decir, hacer un pequeño esquema donde antes de empezar a parametrizar tengamos muy claro lo que tenemos que hacer y cómo va a funcionar. Bien, ¿qué vemos en este esquema? En este esquema vemos, por un lado, la puerta OR.
la función 1, que es la que voy a utilizar, y que dice alguna entrada activa, es decir, algún detector está activo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Los operandos serían las entradas. Es decir, en este caso vamos a utilizar pues 5 entradas binarias, operando 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, son las 5 entradas de la puerta lógica. Y después tenemos una salida de resultado, que será donde vaya ese resultado. Esta puerta lógica va a ser una puerta OR, como ya os he comentado. De tal manera que cuando alguna de las entradas binarias de ON, aquí tenemos un ON, tenemos un 1. Bien, ¿y qué es esto que vemos aquí, las conexiones internas y demás? Bien, veis que además están diferentes colores pintados. ¿Por qué? Porque son diferentes cosas. Aquí lo que vemos en estos recuadros negros con fondo blanco, pues son las entradas binarias físicamente hablando. O sea, estaríamos hablando de los tornillos de conexión, de las conexiones de la multistation. Y aquí vemos la salida 1 del actuador. ¿Esto cómo funciona? Claro, realmente yo lo que voy a hacer es, cada una de las entradas binarias las voy a relacionar con una entrada de la puerta OR. Para eso, la multistation dispone de lo que se llaman las conexiones internas. Es decir, y esto es algo muy potente. ¿Por qué? Porque si yo hago un algoritmo dentro de la multistation, no voy a necesitar absolutamente para nada funciones o direcciones de grupo de KNX. Eso me va a simplificar el trabajo por un lado, y por otro lado, y mucho más importante, va a hacer que el elemento sea mucho más fiable porque está haciendo procesos internos que nada tienen que ver con KNX. Recordemos que un aparato de KNX no debería enviarse información a sí mismo. O sea, si yo quiero relacionar una entrada o una salida, no debo hacerlo nunca con una dirección de grupo. Eso puede causar problemas importantes en el bus. Por eso, la multistation dispone de lo que se llaman las entradas las conexiones internas. Esas conexiones internas lo que hacen es linkarme, digamos, unos elementos con otros dentro de la propia multistation. En este caso, las voy a utilizar para vincular las entradas binarias con los operandos, o sea, con las entradas de la función lógica, y por otro lado, las voy a utilizar también para vincular la salida del resultado de la función lógica con la salida del actuador correspondiente. O sea, este es el esquema. Por otro lado, la función lógica tiene lo que se llama un trigger, un disparador. ¿Qué es esto? Bueno, es que para poder hacer determinados algoritmos o para el funcionamiento normal de la función lógica o de la función lógica de esta multistation, necesitamos un disparador. Es decir, tiene que haber algo que dispare esa función. Esto en este caso parece como algo superfluo porque no necesitaríamos realmente para una entrada OR de 5 entradas, pero en determinados casos es muy importante y le da mucha potencia a la función lógica. Por tanto, yo puedo tener aquí unos valores de entrada, pero la función lógica no se va a ejecutar hasta que este disparador no lo diga. Por tanto, a mí en este caso en concreto, lo que me va a interesar es esas 5 entradas de datos, como veis, entrada 1, 2, 3, 4 y 5, vincularlas todas ellas al disparador. ¿Para qué? Para que cuando haya una modificación en cualquiera de ellas, automáticamente se ejecute esta función lógica. Irá a la salida de resultado, conexión interna y de ahí a la salida del actuador. Todo interno, aquí no tenemos absolutamente ninguna dirección de grupo de KNX. Bien, este es el esquema de lo que quiero hacer y que conviene tenerlo pues siempre presente cuando pretendemos hacer funciones lógicas con la multistation. En realidad, con cualquier otro módulo lógico también sería necesario, siempre que tengamos un entorno gráfico. Bien, pues vamos ahora a ver cómo se traduce esto en los parámetros de este aparato. Bueno, como os comentaba, estamos ya en la parte de funciones lógicas, la función lógica L01, os comentaba antes. Vamos a ponerle un nombre, pues puerta OR, tipo de lógica definida por el usuario, porque la voy a hacer pues yo a mi gusto, y el gatillo, el trigger, que es lo que veamos ahí, el disparador, lo que veamos en ese esquema. Bueno, pues aquí tenemos que vincularlo, esto con determinadas entradas de datos, lo que os comentaba. Es decir, si volvemos otra vez a este esquema, lo que voy a hacer es esta vinculación. En concreto, operando 1, pero primero tengo que disponer de las entradas de datos y vincularlas al disparador. Eso es exactamente lo que voy a hacer ahora, lo que veis en esta parte del esquema. Bien, vamos allá. Pues voy a vincular la entrada 1, la entrada de datos 2, la entrada de datos 3,
4 y la 5. Bien, por otro lado, tendré que hacer también esta otra conexión. Es decir, ya he vinculado las entradas de datos con el disparador y ahora la voy a vincular mediante una conexión interna, la voy a vincular también con la entrada binaria. Así que vamos a ver dónde está todo esto aquí. Vamos, por ejemplo, a entrada binaria 1 y vemos que aquí pues no tengo la opción de vincularla con las direcciones estas internas. ¿Por qué? Porque eso lo primero que tengo que hacer es habilitarlo. Es decir, aquí en la pestaña de general vemos que donde mismo he habilitado antes las entradas binarias, las funciones lógicas y todo esto, aparece utilizar comunicación interna de grupos. La respuesta es sí, porque yo la necesito. Una vez habilite esto aquí, vamos a la entrada binaria y vemos que ahora ya sí. Ahora ya sí que puedo vincular esto con las conexiones internas. Y lo que voy a hacer, pues como veis aquí en el esquema, es entrada binaria 1, conexión interna 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3 y así pues hasta la 5. Bien. Entrada binaria 1 la tenemos con la conexión interna 1. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, que el flanco ascendente diga on y el descendente diga off. Bien, correcto. Es decir, cuando la entrada esté cerrada, ese valor será 1, será on, y cuando esté abierta, pues será off. Eso está bien por defecto como viene. La 2, estamos en la entrada binaria 2 con la conexión interna 2. La 3 con la 3. La 4 con la 4. Y la 5 con la conexión interna 5. Además, hemos dicho que la salida 1 del actuador se va a vincular con la conexión interna 6. Bien, pues vamos allá. Vamos a por la salida 1 del actuador, que la tenemos aquí, salida relé 1. Y la tenemos también, comunicación interna de grupos. Esta lo haremos con la conexión interna 6, por seguir el orden que está en el esquema. Bueno, pues ya tenemos hechas todas estas conexiones de aquí, incluido el disparador, y la conexión esta. ¿Qué nos queda? Pues vincular las entradas de datos con los operandos 1, 2, 3, 4 y 5, que son las 5 entradas de la puerta lógica que estoy programando. Sigamos aquí. Esto es el gatillo disparador que ya lo tenemos. Y ahora veis aquí que pone función de filtro. El nivel de filtro quiere decir que yo esa función la puedo habilitar o no. Supongamos que eso lo quiero hacer solamente cuando tengo el sistema de alarma conectado. Entonces podría habilitar aquí un nivel de filtro y decir que cuando esto sea igual a una de las entradas, por ejemplo, pues entonces funcione o no funcione la función lógica. En este caso no lo vamos a hacer así. Vamos a dejarlo, para simplificar el tema, que funcione siempre. Y ahora vamos ya pues a la operación lógica en sí. Vamos a decirle que sea puerta lógica for, por ejemplo. Todo esto es a nivel, digamos, de yo saber por dónde voy. O sea, tener unas descripciones de la función, lo que hace en concreto. Tipo función lógica, y la operación lógica, pues hemos dicho que va a ser una puerta OR. Y ahora me pide que vincule los operandos con lo que sea. Tengo estos 5 operandos, son estos 5 que vemos aquí, y ahora hay que vincularlos con la entrada de datos 1, 2, 3, 4 y 5, que entonces a su vez quedan vinculados con las entradas binarias. Bien, vamos a ello. Objeto de entrada, entrada de datos 1. Objeto de entrada de datos, en este caso, 2. Objeto de entrada de datos 3. Cuatro. Y 5.
Bien, ya tenemos esa vinculación hecha y ahora, lógicamente, hay una cosa que falta por hacer para que esto funcione. Es decir, ahora faltaría hacer esto, es decir, que la conexión interna 1 va a la entrada 2.1, la 2 con la 2, la 3 con la 3, la 4 con la 4. Bien, pues eso está en general de funciones. Esto se puede hacer por otro orden. Yo lo he hecho así un poco por ir siguiendo el esquema donde está, pero se puede hacer en el orden que queramos. Esto se puede hacer en cualquier momento. 3 con la 3, 4 con la 4 y la 5 con la 5. Ya tenemos las entradas de datos vinculadas con las conexiones internas. Entrada de datos, conexiones internas. Esta vinculación es la que acabo de hacer ahora mismo. Y ahora tengo que hacer también que la conexión interna 6, que ya he vinculado antes con la salida 1 del actuador, vincularla con la salida de resultado 1. Que lo hago aquí mismo. Simplemente tengo que tirar el scroll para abajo y salida de resultado 1 de un bit, porque son las que he habilitado. Hemos dicho que iríamos con la conexión interna 6. Bien, pues ya está. O sea, ya tenemos todo esto de aquí hecho. ¿Qué es lo que me queda? Pues acabar de parametrizar la función lógica. Hemos dicho que ya tenemos las 5 entradas y el resultado va a la salida de resultado 1, pero con esto no es suficiente. Es decir, ¿por qué? Porque esta función lógica o cualquier función lógica de la MultiStation me permiten hacer conversiones. Imaginemos que yo, aparte de hacer que se cierre ese contacto, pues quisiera también enviar un valor de un byte con un valor determinado de iluminación o lo que sea. Bien, pues todo eso es lo que me permitiría hacer. Es decir, yo podría parametrizar todo esto. De momento no voy a hacer nada. De momento no voy a hacer conversiones ni tampoco voy a poner ningún retardo al envío. Incluso podría bloquear la salida comprobando el resultado de filtro. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero en este caso ya tenemos lo que queríamos. Ya tenemos, tal como lo hemos parametrizado, tenemos pues que cuando una de las 5 entradas binarias se active, una o más de una, esta función lógica se dispara, analizará los 5 operandos que tiene y me pondrá esa salida de resultado pues en 1 o en 0, que a su vez, a través de la conexión interna, irá a la salida 1 del actuador y me lo cerrará. Todo esto sin utilizar absolutamente ninguna dirección de grupo de KNX. No obstante, sí que me podría interesar enviar resultados de esta función lógica al bus KNX. ¿Esto cómo lo hago? Bien, pues es más sencillo de lo que parece. Todas estas entradas de datos y salidas de resultados las podemos vincular a su vez con direcciones de grupo de KNX. Simplemente es venir aquí a los objetos de comunicación y vemos que estas entradas de datos de la 1 a la 5 que he utilizado, tanto esto como la salida de resultado 1, las tenemos disponibles como objeto de comunicación de un bit. Por tanto, si las unimos a una dirección de grupo, pues ya tenemos esa interconexión con el exterior que podría interesarnos en un momento dado para interactuar con otros aparatos del KNX. Es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que es, como os comentaba al principio, es una lógica muy potente que se puede hacer muchas cosas y por tanto pues da muchas posibilidades de parametrización en un entorno limitado por la naturaleza alfanumérica de la parametrización de TS. Bueno, pues hasta aquí es lo que os quería contar hoy en esta práctica. Espero que os sirva de mucha ayuda y gracias por vuestra atención.